Airbus es una empresa comunitaria formada a partir de 20 compañías europeas de la industria aeroespacial. Su director de comunicaciones explica la gran dificultad que supuso aunar los intereses de Alemania, Francia, Reino Unido y España. Nuestra historia en los últimos 40 años es paralela a la de la integración europea, con muchos altibajos y muchos progresos. Hoy estamos en el mercado mundial como el único competidor real ante Estados Unidos. ¿Un posible modelo para la Unión Europea? ¿Necesitamos una mayor colaboración? El profesor Henning Föppel del Instituto de Economía Mundial de Hamburgo opina que sí. La Unión Europea necesita una política económica común. Europa tiene que dar otro paso adelante. La situación política se ha complicado y necesitamos una mayor integración. Para ello es necesaria una Europa estable a la vez que democrática. En el Parlamento Europeo no es precisamente sencillo acordar posiciones comunes, así que queda mucho por hacer. Son los políticos quienes tienen el desafío de abordar esta tarea. Pero ¿en qué consiste esta tarea concretamente? Tomemos como ejemplo la educación y el trabajo. En opinión de estos economistas, la formación recibida en un país tiene que ser reconocida en toda la Unión Europea. Para ello hace falta una estandarización que además fomentaría la movilidad. Para los empleados de Airbus, esto es algo muy normal. Camille Tirfoy, por ejemplo, es francesa y trabaja en Alemania. Me siento realmente europea. Podría vivir en Inglaterra, Francia o Alemania y ser igualmente feliz. Pero no todos los europeos son jóvenes sin ataduras, libres para moverse por toda la Unión Europea por trabajo. Para esas personas, el Instituto de Economía Mundial pide más apoyo. En su opinión, hace falta un mecanismo de compensación que solvente las diferencias económicas entre los diferentes países europeos. Un primer paso podría ser una seguridad social a nivel europeo que incluya prestación por desempleo. Un fondo común recogería las contribuciones procedentes de todos los países y se pagaría según la situación económica. Al principio Alemania saldría perjudicada, pero es posible que en 5 años necesite dinero de ese fondo. Pero una economía conjunta solo funciona si todos controlan sus gastos. Contraer deudas que luego deben pagar otros países es una situación que no debería darse en el futuro. Una economía común implicaría que el presupuesto de cada país tendría que ser aprobado en Bruselas. Además de mecanismos de compensación, necesitamos tener derecho a intervenir en las políticas nacionales, es decir, transferir competencias a Bruselas. Bruselas debe tener derecho a intervenir en las cuestiones nacionales. Tenemos que aceptar que existe una política económica europea y esto implica trasvasar competencias a Bruselas, que entonces estaría legitimada democráticamente y tendría derecho para intervenir en política económica. También son necesarias inversiones comunes, por ejemplo, en infraestructura. Los miles de kilómetros de vías y carreteras que atraviesan Europa hace tiempo que no son suficientes. Es necesario ampliar la infraestructura europea, y no solo carreteras y vías, sino también las redes eléctricas. Es un asunto económico que no concierne solo al sector privado. El mantenimiento de las redes se suele financiar con dinero público. Hasta ahora era una cuestión nacional. Queda mucho por hacer hasta conseguir una red europea de tráfico y suministro energético. Las inversiones comunes son habituales para Airbus, de lo contrario no podría financiar sus costosos proyectos. En este sector necesitamos inevitablemente un consorcio europeo. Ningún país de Europa tiene la base necesaria para construir un avión. Eso solo lo podemos hacer juntos. Es evidente que la cooperación europea funciona en Airbus, quizá un ejemplo para el espacio económico europeo.